Margaret Harrison se paró frente al espejo de su nuevo dormitorio, ajustándose el collar de perlas una vez más. La habitación era enorme, más grande que su antiguo apartamento. Todo en la casa era caro y perfecto. Los suelos de mármol brillaban como el cristal. Los cuadros de las paredes costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. Esta era su nueva vida ahora, casada con Richard Sterling, uno de los hombres más ricos de la ciudad. 6 meses atrás, Margaret era madre soltera y trabajaba como enfermera. Vivía en un pequeño apartamento con su hija, Amara, contando cada dólar y preocupándose por las facturas. Entonces conoció a Richard en un evento benéfico en el hospital donde trabajaba. Él estaba allí firmando un cheque grande y ella sirviendo café a los invitados. Richard era alto y guapo, con el pelo canoso y trajes caros. Hablaba con seguridad de su empresa tecnológica y sus negocios. Cuando le sonreía a Margaret, ella se sentía la persona más importante de la sala. Él la invitó a cenar esa misma noche. Los siguientes meses fueron como un cuento de hadas. Richard llevaba a Margaret a restaurantes elegantes donde los camareros sabían su nombre. Le compraba vestidos y joyas preciosos. Le decía que era la persona más auténtica que había conocido. Dijo que estaba cansado de la gente falsa que solo quería su dinero. Cuando Richard le propuso matrimonio después de solo 4 meses, Margaret dijo que sí. Sintió que estaba soñando. Aquí tenían a un hombre que podía darles a ella y a Amara todo lo que siempre habían deseado. Se acabaron las preocupaciones por el dinero. Se acabaron los turnos dobles. Se acabaron las diciéndole a Amara que no podían permitirse cosas. Richard también parecía preocuparse por Amara. Al menos al principio. Le preguntaba por su escuela y sus amigos. Sonreía cuando ella le contaba cómo le había ido el día. Incluso le compró una laptop nueva para sus estudios. Margaret pensó que serían una familia perfecta, pero las cosas empezaron a cambiar justo después de la boda. La primera señal fue pequeña. Estaban cenando en su luna de miel, solo ellos dos. Richard hablaba de sus amigos y de las fiestas a las que asistirían como matrimonio. Claro, algunos eventos serán solo para adultos, dijo mientras cortaba el filete. Cosas de negocios. ¿Entiendes? No es muy apropiado para adolescentes, Margaret asintió, pensando que tenía sentido. Pero algo en su voz la incomodó. Al volver a casa, Richard empezó a hacer comentarios sobre las normas de la casa. Amara debía cenar en la cocina, no en el comedor formal. Eso era para recibir invitados importantes. Amara debía usar la escalera trasera, no la principal. La escalera principal era para la familia y los invitados. Pero Amara es familia, dijo Margaret, confundida. Richard sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Claro que sí, cariño. Solo quiero decir, bueno, tú lo entiendes. Hay diferentes niveles de familia, ¿no? Margaret no lo entendía, pero no quería pelear. Todavía se estaba acostumbrando a estar casada de nuevo. Su primer marido había muerto en un accidente de coche cuando Amara era solo un bebé. Margaret había estado sola tanto tiempo. Quería que este matrimonio funcionara. Amara tenía 16 años, era tranquila e inteligente. Había vivido con Margaret durante 3 años, desde que Margaret la adoptó de un hogar de acogida. Amara había estado en el sistema desde pequeña. Su madre biológica tenía problemas de adicción y no podía cuidarla. Amara había vivido en 7 hogares diferentes antes. Margaret recordaba la primera vez que conoció a Amara. La niña tenía 13 años y estaba sentada en la oficina de la trabajadora social con un libro en las manos. Era pequeña para su edad, con grandes ojos marrones, cabello y trenzas impecables. Respondía a las preguntas de Margaret con cortesía pero en voz baja. Parecía tener miedo de esperar algo bueno. No causó problemas, había dicho Amara durante esa primera reunión. Hago mis tareas y ayudo con las tareas del hogar. No seré ninguna molestia.
A Margaret se le rompió un poco el corazón. Ningún niño debería tener que venderse así. En ese momento supo que quería darle a Amara un verdadero hogar. A Amara le llevó meses creer que Margaret realmente la quería. Guardaba sus pertenencias en una bolsa debajo de la cama, lista para salir en cualquier momento. Tenía cuidado de no pedir nada. Comía lo que fuera. Margaret cocinaba sin quejarse. Sacaba notas perfectas y nunca rompía ninguna regla. Poco a poco, Amara empezó a confiar. Empezó a dejar su ropa en la cómoda en lugar de en la bolsa. Le preguntó si podía colgar cuadros en las paredes de su habitación. Le contó a Margaret cómo había sido su día en la escuela. Incluso se reía a veces. A Margaret le encantaba ver cómo Amara se volvía más segura de sí misma. La chica era increíblemente inteligente y tenía opiniones sobre todo una vez que se sentía segura de compartirlas. Leía constantemente y hacía preguntas reflexivas. Ayudaba a Margaret con todo en la casa sin que se lo pidiera. Cuando Margaret empezó a salir con Richard, se aseguró de incluir a Amara en sus planes. A veces Richard los llevaba a ambos a buenos restaurantes y al cine. Parecía paciente cuando Amara se mostraba tímida a su alrededor. Nunca se quejaba cuando ella aparecía en sus citas. Pero ahora, viviendo en casa de Richard, las cosas se sentían diferentes. Margaret notó cómo la sonrisa de Richard se volvía forzada cuando Amara entraba en la habitación. Vio cómo cambiaba de tema cuando Amara intentaba unirse a sus conversaciones. Lo oyó usar un tono de voz diferente al hablar con Amara que al hablar con Margaret. Lo peor fue ver que Amara también se daba cuenta. La chica era lista y observadora. Empezó a escabullirse cuando Richard estaba en casa. Comía rápido y se excusaba de cenar. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación leyendo o haciendo la tarea. «¿Está todo bien, cariño?», preguntó Margaret una noche cuando encontró a Amara sentada en su cama con un libro. «Todo está bien, mamá», dijo Amara. Pero no levantaba la vista de las páginas. Margaret se sentó en la cama. «Puedes hablar conmigo de lo que sea. Lo sabes, ¿verdad?». Amara finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban tristes pero decididos. «Sé que el señor Sterling no me quiere aquí», dijo en voz baja. «No pasa nada. Lo entiendo. Estoy agradecida por lo que tengo». Margaret sintió lágrimas en los ojos. «Amara, este es tu hogar. Perteneces aquí, igual que cualquier otra persona». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Margaret ya no estaba segura de creerlas. Había visto cómo Richard miraba a Amara cuando creía que nadie la veía. Lo había oído decirles a sus amigos que Margaret era maravillosa y tenía un gran corazón, pero nunca mencionó que tenía una hijastra. Margaret se debatía entre la hija que amaba y el esposo al que intentaba amar. Quería creer que Richard cambiaría de opinión, que solo necesitaba tiempo para adaptarse a tener una adolescente en casa. Quería creer que el hombre que la había conquistado seguía allí bajo la frialdad que empezaba a percibir, pero a altas horas de la noche, tumbada en su enorme cama nueva junto a su esposo dormido, Margaret se preguntaba si había cometido un terrible error. Pensó en Amara, al final del pasillo, probablemente leyendo junto a la lámpara de su mesita de noche e intentando no sentirse indeseada en otro hogar. Margaret le había prometido a Amara que esta vez sería diferente, que este sería su hogar para siempre. Ahora no estaba segura de poder cumplir esa promesa. El cuento de hadas empezaba a parecer una pesadilla, y Margaret no sabía cómo arreglarlo. 3 meses después de casarse, Richard finalmente perdió la máscara por completo. Ocurrió en su primera gran cena, un evento para los socios de Richard y sus esposas. Margaret había pasado días preparándose, queriendo causar una buena impresión. Como nueva esposa de Richard, se compró un hermoso vestido negro y se peinó profesionalmente. Practicó los nombres y rostros de las personas importantes que asistirían. Quería que Richard se sintiera orgulloso de ella. Sobre todo, quería encajar en su mundo. ¿Y Amara?, preguntó Margaret la mañana de la fiesta.
Debería invitarla a cenar con nosotros o a la cocina. Richard estaba leyendo el periódico y tomando café. No levantó la vista al responder. Oh, creo que es mejor que se quede en su habitación esta noche. Es una cena de negocios, no una reunión familiar. Margaret se sintió confundida. Pero algunos de tus socios tienen hijos. Los Johnson traerán a su hija. Eso es diferente, dijo Richard, mirándola por fin. Su voz era fría. Su hija pertenece a ese círculo social. Nació en él. Amara. Bueno, de todos modos no entendería las conversaciones. ¿Qué quieres decir con eso? La voz de Margaret se hacía cada vez más fuerte. Dot. Richard suspiró como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. Margaret, cariño, estas personas se conocen desde hace años. Sus familias van a los mismos clubes, a las mismas escuelas. Amara es una chica encantadora, pero en realidad no es una de nosotros, ¿verdad? Las palabras le dieron a Margaret como una bofetada. No es una de nosotros. Es tu hijastra, Richard. Es parte de nuestra familia. Pero lo es. Richard dobló el periódico y se levantó. ¿En serio, Margaret? Seamos sinceros. La recogiste de la casa de acogida. No sabemos nada de sus antecedentes ni de su gente. No puedo permitir que mis socios se pregunten sobre nuestro buen juicio al traer a alguien así a nuestro círculo social. Margaret lo miró fijamente, sin poder creer lo que oía. ¿Alguien como que, Richard? El rostro de Richard mostró su enfado. ¿Sabes a qué me refiero? Mira, admiro tu labor benéfica. De verdad. Demuestra que tienes buen corazón. Pero hay un momento y un lugar para todo. Esta noche se trata de negocios. Margaret quería discutir más, pero pronto llegarían invitados. No quería empezar una pelea justo antes de la cena. Se dijo a sí misma que hablaría con Richard sobre esto. Más tarde, cuando pudieran hablarlo como era debido, subió a contarle el plan a Amara. Encontró a la chica sentada en su escritorio haciendo los deberes. Cariño, sobre la cena de esta noche, empezó Margaret con cuidado. Richard piensa que sería mejor si comes en tu habitación. Va a ser una conversación de negocios muy aburrida. Amara levantó la vista de su tarea de matemáticas. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero Margaret podía ver el dolor en sus ojos. De acuerdo, mamá. Lo entiendo. Tú. Porque no estoy segura, dijo Margaret. Sinceramente, Amara dejó el lápiz y se giró para mirar a Margaret por completo. Él. No me quiere allí porque no encajo, ¿verdad? Porque soy negra y adoptada, y no soy realmente su familia. Margaret se sentó en la cama de Amara. Cariño, eso no es. Está bien, mamá. Amara la interrumpió con suavidad. He estado en suficientes hogares para saber cuando alguien no me quiere cerca. El señor Sterling es amable conmigo cuando me miras, pero cuando no estás, apenas me mira. Lo entiendo. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esta es tu casa, Amara. Tienes todo el derecho a estar en esa mesa. ¿Pero de verdad lo tengo? Preguntó Amara. ¿O solo estoy aquí porque sientes lástima por mí? No vuelvas a decir eso, dijo Margaret con firmeza. Te adopté porque te quiero. Eres mi hija en todo sentido. Amara sonrió con tristeza. Sé que me quieres, mamá, pero el señor Sterling no. Y esta es su casa. La cena fue un desastre para Margaret, aunque Richard pensó que salió perfecto. Ella lo vio cautivar a los invitados, contando chistes y haciendo tratos. La presentó como su hermosa nueva esposa, pero nunca mencionó que tenía una hijastra. Cuando la señora Johnson preguntó por los niños, Richard cambió de tema con suavidad a planes de vacaciones. Cuando otro invitado mencionó haber visto a Margaret en un evento escolar, Richard pareció confundido y dijo que debió de haberse equivocado.
El peor momento llegó cuando Margaret mencionó accidentalmente a Amara durante una conversación sobre escuelas locales. Nuestra hija Amara va a la preparatoria Lincoln, le dijo Margaret a la señora Peterson, que estaba hablando de las calificaciones de su hijo. La mesa se quedó en silencio por un momento. La señora Peterson pareció confundida. No sabía que tenías una hija, Richard. La sonrisa de Richard se tensó. Margaret tiene un corazón sensible para las obras de caridad, dijo con una risa que sonó forzada. Adoptó a una niña de un hogar de acogida hace unos años. Muy admirable, de verdad. La forma en que dijo obra de caridad le hirvió la sangre a Margaret. Se disculpó y fue al baño, donde se quedó mirándose en el espejo, preguntándose con quién se había casado. Al volver, oyó a Richard hablando con su empresa. Socio, señor Davis, cerca del bar. Entre tú y yo, decía Richard en voz baja. Lo de la adopción era un proyecto de Margaret antes de conocernos. Espero que lo supere cuando nos adaptemos a la vida de casados. Quizás enviar a la niña a un internado o algo así. El señor Davis asintió con complicidad. A veces las mujeres tienen la idea de salvar a todos. Mi esposa también pasó por una fase así. Margaret se quedó paralizada en la puerta, sin poder creer lo que oía. Richard hablaba de Amara como si fuera una mascota que Margaret había recogido en el refugio después de que se fueran los huéspedes. Margaret confrontó a Richard en su habitación. ¿Cómo puedes hablar así de Amara?, preguntó, llamándola un caso de caridad, hablando de enviarla lejos. Richard se quitaba la corbata, actuando como si nada hubiera pasado. ¿Qué querías que dijera, Margaret? Que de repente tengo una hijastra adolescente a la que conozco desde hace 6 meses. Estas personas han sido mis amigos durante años. Conocen mi situación. ¿Tu situación? ¿Cuál situación? Soy un empresario exitoso con una reputación que mantener. Richard dijo, la gente espera ciertas cosas de alguien en mi posición. Una esposa con el entorno adecuado, hijos que encajen en nuestro círculo social, no un niño cualquiera de un hogar de acogida. Margaret no podía creer que este fuera el mismo hombre que le había propuesto matrimonio en una playa de Hawái hacía apenas unos meses. ¿Sabías de Amara cuando te casaste conmigo? Si esto iba a ser un problema, deberías haber dicho algo entonces. La máscara de Richard se desvaneció por completo entonces. Pensé que entrarías en razón. Una vez que experimentaras este estilo de vida, dijo con frialdad. Pensé que te darías cuenta de que mantener a esa chica cerca ya no tiene sentido. Ahora me tienes a mí. No tienes que hacer de madre con cada perro callejero que se cruza en tu camino. ¿Cada perro callejero? La voz de Margaret temblaba de ira. Es mi hija. Richard, la quiero. No es tu hija, espetó Richard. No es la hija de nadie. Es una niña de acogida por la que sentiste lástima. Hay una diferencia. Margaret lo miró fijamente, viéndolo con claridad por primera vez. Este no era el hombre encantador que la había cortejado. Este no era alguien que aceptaría a Amara como familia. Si no puedes aceptar a Amara, entonces no puedes aceptarme a mí, dijo Margaret en voz baja. Richard rió, pero no fue un sonido agradable. Oh, por favor, Margaret, no seas dramática. No vas a tirar a la basura este matrimonio por un adolescente adoptado. Mira a tu alrededor. Mira esta casa. Esta vida. Eras enfermera viviendo en un pequeño apartamento. Ahora estás casada con un multimillonario. ¿De verdad vas a renunciar a eso? Margaret miró alrededor del hermoso dormitorio con sus cortinas de seda y su lámpara de araña de cristal. Pensó pero su viejo apartamento, con su grifo que goteaba y vecinos ruidosos. Pensó en trabajar doble turno y preocuparse por el dinero. Entonces pensó en Amara. Probablemente ahora mismo en la cama, sintiéndose indeseada en otra casa. Sí, dijo Margaret finalmente. Dejaría esto por ella. La pregunta es, ¿tendré que hacerlo?
La sonrisa segura de Richard se desvaneció. Había esperado que ella cediera. Margaret, sé razonable. Estoy siendo razonable, dijo. Amara es mi hija. Si te casas conmigo, te casas con los dos. Así funcionan las familias. La mirada de Richard se volvió fría. Entonces tal vez deberías pensar en qué es más importante para ti. Tu fantasía de jugar a la familia feliz con un chico desconocido o tu matrimonio real conmigo. Margaret se dio cuenta entonces de que se había casado con un desconocido. El hombre amable y encantador del que se enamoró nunca había existido realmente. Esta persona fría y cruel era el verdadero Richard Sterling. Esa noche, Margaret permaneció despierta mirando al techo, escuchando la respiración regular de Richard a su lado. Pensó en Amara, a quien los adultos habían decepcionado tantas veces. Pensó en las promesas que había hecho al adoptarla. Pensó en la decisión que Richard la obligaba a tomar y se dio cuenta de que no era realmente una decisión. Sabía lo que elegiría desde el momento en que él mostró su verdadera cara. Ahora solo tenía que descubrir cómo proteger a Amara mientras planeaba su siguiente paso. 2 semanas después del desastre de la cena, Margaret caminaba por el centro comercial local cuando escuchó algo que la hizo detenerse en seco. Una hermosa música de piano fluía de la tienda de música. Una pieza tan hermosa y compleja que atrajo a un pequeño grupo de oyentes afuera de la tienda. Margaret se abrió paso para ver quién tocaba. A través de la ventana, pudo ver a una anciana asiática dando una clase a un niño pequeño. La música provenía de un piano de cola cerca de la parte trasera de la tienda, donde los clientes podían probar instrumentos. Disculpe, Margaret, le dijo al gerente de la tienda. ¿Quién toca? Es la señora Chun, respondió el gerente con orgullo. Era una famosa concertista de piano antes de jubilarse. Ahora da clases aquí a tiempo parcial. Increíble, ¿verdad? Margaret escuchó unos minutos más, completamente hipnotizada. Una idea comenzó a formarse en su mente. Cuando llegó a casa, encontró a Amara en su habitación como siempre, leyendo un libro. Cariño, ¿alguna vez has pensado en aprender a tocar el piano?, preguntó Margaret, sentada en el borde de la cama. Amara levantó la vista, sorprendida. ¿Piano? No sé nada de música, mamá. Además, no podemos permitirnos clases, y no creo que el señor Sterling quiera un piano en su casa. Margaret también había estado pensando en Richard. Justo la semana pasada, Amara había preguntado si podía unirse al coro de la escuela, y Richard había hecho un comentario sobre no fomentar sueños irrealistas. Parecía pensar que actividades como la música eran para los hijos de otros, no para Amara. ¿Y si te dijera que encontré la manera de pagar las clases yo misma?, preguntó Margaret con cuidado. Los ojos de Amara se iluminaron por un momento, luego se entristecieron de nuevo. Mamá, ya no tienes tu propio dinero. Dejaste tu trabajo cuando me casé con el señor Sterling y él me dejó claro que no quería gastar dinero en mí en nada que no fuera absolutamente necesario. Era cierto. Richard controlaba todas las finanzas de la casa. Le daba a Margaret una asignación para la compra y los artículos personales, pero cualquier gasto adicional debía ser aprobado por él. El mes pasado, cuando Amara necesitó zapatos nuevos para la clase de gimnasia, Richard se quejó del costo durante 20 minutos. Déjame preocuparme por el dinero, dijo Margaret. La pregunta es, ¿quieres aprender? Amara se enderezó y cerró el libro. ¿En serio? ¿Crees que podría? Creo que podrías hacer cualquier cosa que te propongas, dijo Margaret con sinceridad. Al día siguiente, mientras Richard estaba en el trabajo, Margaret volvió a la tienda de música. La señora Chun estaba allí organizando partituras. Era una mujer pequeña, de cabello plateado y ojos amables tras unas gafas de montura metálica. Disculpa, dijo Margaret nerviosamente. Te oí tocar ayer. Tienes un talento increíble. La señora Chun sonrió. Gracias. Querida, ¿te interesan las clases para ti?
En realidad, para mi hija. Tiene 16 años y nunca ha tenido clases de música. ¿Es demasiado tarde para empezar? Los ojos de la señora Chun brillaron. Nunca es demasiado tarde para la música. Pero los 16 años son una edad maravillosa para empezar en serio. El cerebro aún se está desarrollando, pero las manos son lo suficientemente fuertes para piezas complejas. ¿Tiene tu hija interés musical? Margaret se dio cuenta de que nunca le había preguntado a Amara sobre música. No estoy segura, pero es muy inteligente y aprende cosas nuevas rápidamente. También es, entre comillas dobles. Margaret dudó, pero luego decidió ser honesta. Ha tenido una vida difícil. La adopté de un hogar de acogida. Creo que la música podría ser buena para ella. La expresión de la señora Chen se suavizó. La música puede curar muchas heridas, dijo con dulzura. ¿Por qué no la traes a una clase de prueba? Sin costo, Yu. Para ver si hay una chispa ahí. Margaret sintió una punzada de emoción. Eso sería maravilloso. Pero debo mencionar que tendríamos que mantener las clases en silencio. Mi esposo no aprueba gastar dinero en clases de música. La señora Chun arqueó una ceja, pero no hizo preguntas. Entiendo que algunas personas no le ven el valor a la educación musical. Podemos encontrar una solución. Esa tarde, Margaret le contó a Amara sobre la clase de prueba. El rostro de la niña brillaba de emoción, más animada de lo que Margaret la había visto en meses. ¿En serio? ¿Una clase de piano de verdad como en las películas? ¿Igual que en las películas? Margaret se rió. Pero recuerda, no podemos contárselo a Richard. Este será nuestro secreto por ahora. Amara asintió. En serio. Se me da bien guardar secretos, mamá. He practicado mucho. Al día siguiente, Margaret recogió a Amara de la escuela y condujo hasta la tienda de música. Amara estaba callada en el coche, pero Margaret podía verla inquieta por la emoción. Dot. La señora Chun lo saludó con cariño y condujo a Amara al piano. ¿Alguna vez han tocado teclas de piano, querida? Solo una vez, admitió Amara. En la escuela durante el recreo, pero la profesora de música me dijo que parara porque no tenía permiso. La señora Chun frunció el ceño, pero simplemente dijo, bueno, aquí tienes mi permiso para tocar todas las teclas que quieras. Le mostró a Amara cómo sentarse correctamente, cómo curvar los dedos, cómo encontrar el do central. Luego tocó una escala sencilla y le pidió a Amara que intentara copiarla. Lo que sucedió a continuación asombró tanto a Margaret como a la señora Chun. Amara no solo copió la escala. La tocó perfectamente a la primera. Sus dedos encontraron la posición correcta de forma natural. Luego, sin que se lo pidieran, la tocó al revés. Interesante, murmuró la señora Chun. Prueba esto. Tocó una melodía sencilla, de solo 5 notas. Amara escuchó atentamente y luego la tocó exactamente. Luego volvió a tocarla, pero añadió la armonía con la mano izquierda. La señora Chun y Margaret intercambiaron miradas. ¿Dónde aprendiste a hacer eso, querida?, preguntó la señora Chun. Amara parecía confundida. ¿Hacer qué? Hice algo mal. Para nada mal, dijo la señora Chun en voz baja. Muy bien. Se volvió hacia Margaret. Tu hija tiene oído absoluto y un instinto musical natural que rara vez veo, incluso en estudiantes que llevan años tocando. Margaret sintió lágrimas en los ojos. Eso significa que tiene talento. Talentoso es quedarse corto, dijo la señora Chun, observando cómo Amara seguía experimentando con las teclas, creando pequeñas melodías sin ninguna instrucción. Este tipo de habilidad natural es extremadamente rara. Con el entrenamiento adecuado, podría ser excepcional. Durante la siguiente hora, la señora Chun trabajó con Amara en técnicas básicas. La niña lo absorbía todo como una esponja, haciendo preguntas reflexivas y estableciendo conexiones que impresionaron incluso a la experimentada profesora. Me encanta cómo se siente,
dijo Amara mientras sus dedos recorrían las teclas. Como si la música ya estuviera dentro. El piano y yo me ayudamos a liberarla. La señora Chun sonrió. Así es exactamente como debería sentirse la música. De camino a casa, Amara rebosaba de emoción. Mamá, ¿escuchaste lo que dijo la señora Chain? Cree que de verdad podría aprender a tocar. Dijo, tengo un talento natural. Margaret nunca había visto a Amara tan feliz y segura. Era como ver florecer una flor. También dijo, podría ser excepcional, cariño. Eso significa que eres realmente buena. ¿Crees que el señor Sterling me dejaría tomar clases de verdad si supiera cuánto me encanta? Preguntó Amara esperanzada. A Margaret se le encogió el corazón. Recordó los comentarios de Richard sobre los sueños irrealistas y saber dónde está tu lugar. No podía imaginar que él apoyara esto, sobre todo porque costaría dinero y le quitaría tiempo a Amara para sus tareas y deberes. Dejemos esto entre nosotras por ahora, dijo Margaret con cuidado, hasta que encontremos la mejor manera de acercarnos a él. Pero Margaret ya estaba haciendo planes. Tenía algunas joyas de su primer matrimonio que nunca se había puesto. Tal vez podría vender una o dos para pagar las clases. Richard nunca se daría cuenta. De todos modos, apenas le prestaba atención a lo que llevaba puesto. Esa noche, después de que Richard se durmiera, Margaret fue a la habitación de Amara. La chica seguía despierta, mirando al techo con una gran sonrisa. Sigo oyendo la música en mi cabeza, susurró Amara. Es normal. Creo que significa que debes tocar el piano, susurró Margaret. ¿Has vuelto, mamá?, dijo Amara con seriedad. Gracias por hoy. Ha sido el mejor día que he tenido en mucho tiempo. Margaret la besó en la frente. Mereces tener algo que te haga feliz, cariño. Y si se te da bien, encontraremos la manera de que funcione. La semana siguiente, Margaret vendió discretamente los pendientes de perla de su abuela a una joyería del centro. No valían una fortuna, pero eran suficientes para pagar un mes de clases. Le dijo al joyero que estaba reduciendo su colección cuando le llevó el dinero a la señora Chun. La maestra la miró con ojos comprensivos. Las clases de música son importantes, dijo la señora Chun simplemente. No. Preguntar por qué Margaret pagaba en efectivo o por qué necesitaban mantener la lección en secreto. Tu hija tiene un don. Sería un crimen no cultivarlo. Y así comenzó la educación musical secreta de Amara. 2 veces por semana. Margaret la recogía del colegio y la llevaba a la tienda de música. Amara pasaba 1 hora con la señora Chun, aprendiendo técnicas y teoría, pero sobre todo tocando y descubriendo lo que el piano podía hacer. En 2 semanas, la señora Chun llevó a Amara de piezas para principiantes a música de nivel intermedio. En 1 mes, estaba tocando composiciones que a la mayoría de los estudiantes les llevaba años dominar. Nunca he visto nada igual, le dijo la señora Chun a Margaret. No solo toca las notas. Entiende la música, la siente. Observa su cara cuando toca. No piensa en la posición de los dedos ni en el ritmo. Cuenta una historia. Margaret se sentaba en un rincón durante las clases, viendo a su hija transformarse al piano. En casa, Amara era tranquila y cuidadosa, siempre intentando no ocupar demasiado espacio. Pero al piano, se mostraba segura y expresiva, con todo su cuerpo moviéndose al ritmo de la música. Lo más difícil era mantenerlo en secreto. En casa, Amara se sorprendía tarareando melodías y se detenía rápidamente cuando Richard entraba en la habitación. Margaret tenía que tener cuidado de no mencionar dónde habían estado durante sus salidas de la tarde, pero valía la pena ver a Amara tan feliz. Por primera vez desde que se mudó a casa de Richard, la niña tenía algo completamente suyo, algo. Después de 3 meses de clases secretas, la señora Chun llamó a Margaret con entusiasmo. Necesito hablar contigo y con Amara hoy. Después de su clase, ha surgido algo maravilloso.
El corazón de Margaret se aceleró mientras conducía para recoger a Amara de la escuela. Durante el viaje, notó que Amara parecía más segura últimamente. A veces tarareaba suavemente, y había una nueva luz en sus ojos que antes no tenía. «¿Qué tal la escuela hoy?», preguntó Margaret. «Bien», respondió Amara, y luego dudó. «Mamá, mi profesora de inglés, la señora Rodríguez, me preguntó si toco algún instrumento. Dijo que me escuchó tararear una pieza clásica durante la clase de estudio y que le impresionó que la supiera». Margaret sintió una punzada de preocupación. «¿Qué le dijiste?». «Dije que solo me interesaba la música». Amara respondió rápidamente. «No mencioné las clases, pero dijo que la escuela busca estudiantes con talento para audicionar el concierto de primavera. Pensó que podría estar interesada». «¿Qué tipo de audición?», preguntó Margaret con cuidado. «Piano», dijo Amara, con la voz emocionada a pesar de su intento de mantener la calma. «Dijo que necesitan a alguien que pueda tocar piezas clásicas. El pianista de siempre. Me gradué el año pasado». La mente de Margaret daba vueltas. Esto podría ser maravilloso para Amara, pero también revelaría su secreto. Richard se enteraría de las clases, y ella no tenía ni idea de cómo reaccionaría. «Veamos qué opina la señora Chun», dijo Margaret diplomáticamente. Estaba prácticamente radiante de emoción. Después de la lección de Amara, los sentó a ambos con expresión seria. «Me han contactado para algo extraordinario», comenzó. «Cada año, la Fundación Nacional de Jóvenes Artistas organiza un concurso para jóvenes talentosos. El ganador recibe una beca completa para la Escuela de Música Juilliard». Margaret había oído hablar de Juilliard. Era una de las escuelas de música más famosas del mundo. «El concurso es en 6 semanas», continuó la señora Chun. «Creo que Amara tiene el talento para competir y posiblemente ganar». Los ojos de Amara se abrieron de par en par. «¿De verdad crees que soy lo suficientemente buena para algo así? Querida niña, en 40 años de enseñanza, nunca me he encontrado con un talento natural como el tuyo», dijo la señora Chun con seriedad. «Has progresado más en 3 meses que la mayoría de los estudiantes en 3 años, pero esto requeriría una preparación intensiva». Margaret se sintió emocionada y aterrorizada a la vez. ¿En qué consistiría la preparación intensiva? Lecciones diarias de al menos 2 horas, entrenamiento profesional en presencia escénica. Y. Ansiedad escénica. Un instrumento de alta calidad para practicar en casa. Y la cuota de inscripción al concurso. «¿Cuánto cuesta la cuota de inscripción?», preguntó Margaret, aunque temía oír la respuesta. «5,000 pesos», dijo la señora Chun en voz baja. A Margaret se le encogió el corazón. Apenas había logrado pagar las clases regulares vendiendo sus joyas pieza por pieza. 5,000 pesos era imposible sin que Richard lo supiera. «Entiendo que es una cantidad significativa», dijo la señora Chun rápidamente, al ver la expresión de Margaret. «Pero esta beca vale más de 200,000 pesos. Cambiaría por completo el futuro de Amara». «¿Qué es Juilliard?», preguntó Amara en voz baja. «Dot». Los ojos de la señora Chun se iluminaron. «Es una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Los estudiantes que se gradúan allí se convierten en músicos profesionales que tocan en las mejores orquestas y salas de conciertos del mundo. Es donde los sueños se hacen realidad para los músicos». Amara parecía atónita. «¿Y crees que realmente podría ir allí?». «Creo que no podrías. No solo hay que ir allí, sino destacar allí», dijo la señora Chun firmemente. «Pero debemos ser realistas sobre los desafíos. Esta competencia contará con estudiantes que han tocado desde muy pequeños. Estudiantes cuyas familias han gastado cientos de miles de dólares en su educación musical. Entonces, ¿cómo puedo competir con ellos?», preguntó Amara, con la emoción desvaneciéndose. «Porque tienes algo que ellos no tienen», dijo la señora Chun simplemente. «Tienes alma. Cuando tocas, cuentas una historia que sale del corazón.
La habilidad técnica se puede enseñar, pero ese tipo de emoción musical es un don con el que se nace. Margaret escuchó esta conversación con pesar. Deseaba esta oportunidad para Amara más que nada, pero sabía que Richard nunca la aceptaría. Había dejado muy claro su opinión sobre los sueños irrealistas de Amara. Señora Chun, dijo Margaret con cuidado, ¿podríamos darnos un tiempo para pensarlo y hablar sobre los aspectos financieros? Por supuesto, dijo la señora Chun, pero no tarde demasiado. Si Amara va a competir, tenemos que empezar una preparación intensiva de inmediato. De camino a casa, Amara se quedó callada. Por fin, habló. Es el dinero, ¿verdad? No podemos permitírnoslo. Margaret se detuvo y se giró para mirar a su hija. Cariño, encontraría la manera de pagar esto si pudiera, pero $5,000 es más de lo que puedo permitirme ahora mismo. ¿Y si le contaras al señor Sterling sobre mis clases? ¿Y si viera lo buena que soy? Margaret pensó en los comentarios de Richard sobre conocer tu lugar y no fomentar sueños irrealistas. Pensó en cómo había llamado a Amara una obra de caridad en la cena. No creo que Richard apoye esto, dijo Margaret con sinceridad. Porque no cree que lo merezca, dijo Amara. Materia, punto, comillas dobles. No, cariño. Porque no entiende lo que esto significa. No ve tu talento como lo vemos la señora Chun y yo. Esa noche, Margaret decidió tantear el terreno con Richard. Esperó, hasta que cenaron, solos los dos. Amara comía en la cocina como siempre. Richard, comenzó Margaret. Con cuidado. Hipotéticamente, si Amara tuviera un talento especial para algo, ¿te interesaría apoyarlo? Richard levantó la vista de su estaca. ¿Qué tipo de talento? ¿Música? ¿Quizás el piano? Richard se rió, pero no era un sonido agradable. Margaret, cariño, ya hemos hablado de esto. Es importante no generar expectativas poco realistas. Esa chica necesita centrarse en habilidades prácticas que la ayudarán a conseguir un trabajo algún día. Pero ¿y si realmente se le diera bien? ¿Y si tuviera talento a nivel profesional? Incluso si eso fuera cierto, lo cual dudo, una carrera en la música es increíblemente difícil, dijo Richard con desdén. Está bien como pasatiempo, pero necesita ser realista sobre su futuro. Debería estar pensando en la universidad comunitaria y en la capacitación laboral práctica, no en fantasías sobre ser música. Margaret sintió que se le rompía el corazón. ¿Y si hubiera una oportunidad de beca? Algo que no nos costaría nada. La expresión de Richard se enfrió. Margaret, pensé que habíamos acordado que dejarías esas fantasías de rescate. Esa niña ha tenido más oportunidades que la mayoría de los niños en su situación. Tiene un techo, que comer y acceso a una buena educación. ¿No es suficiente? No es solo esa niña, Richard. Es mi hija. Es una niña de acogida de la que te apiadaste, dijo Richard bruscamente. Y aunque admiro tus instintos caritativos, no permitiré que le llenes la cabeza de sueños imposibles. Es cruel darle esperanzas por cosas que nunca podrá lograr. ¿Cómo sabes lo que puede lograr si nunca le das una oportunidad? Richard dejó el tenedor y miró a Margaret con seriedad. Porque sé cómo funciona el mundo. La gente como nosotros, la gente con dinero y contactos, podemos permitirnos perseguir sueños artísticos porque tenemos redes de seguridad. La gente como ella necesita ser práctica. Cuanto antes lo supiera, mejor. Margaret se dio cuenta de que no tenía sentido continuar con esa conversación. Richard ya había formado una opinión sobre las limitaciones de Amara antes de conocerla. Esa noche, Margaret permaneció despierta pensando en la conversación. Pensó en la emoción en los ojos de Amara cuando la señora Chun habló de Juilliard. Pensó en lo feliz y segura que se veía Amara cuando tocaba el piano. Luego pensó en las palabras de Richard. La gente como ella necesita ser práctica. La frase enfureció a Margaret. ¿Qué quería decir Richard con gente como ella? Gente pobre, gente negra, gente adoptada.
Todo lo anterior. Margaret se dio cuenta de que Richard veía a Amara como un caso de caridad que debía estar agradecida por sus necesidades básicas, no como una joven talentosa con un potencial ilimitado. No podía imaginar que alguien con el pasado de Amara fuera capaz de cosas extraordinarias. A la mañana siguiente, Margaret tomó una decisión. Fue a su joyero y miró el anillo de compromiso de su primer matrimonio. Era un hermoso diamante que su difunto esposo había ahorrado durante meses para comprarlo. Nunca lo había usado desde que se casó con Richard, pero no se había atrevido a venderlo antes. Pensó en su primer marido, David, y en lo que él habría querido para Amara. David había muerto cuando Amara era solo un bebé, pero había amado a esa pequeña como a su propia hija. Habría querido que tuviera todas las oportunidades para triunfar. Margaret llevó el anillo a 3 joyerías diferentes para que lo tasaran. La oferta más alta fue de $4,500. No era suficiente para la inscripción, pero casi. Pasó la tarde pensando en cómo reunir los $500 adicionales. Podría vender más joyas o tal vez algunos de sus libros. Podría encontrar la manera, pero primero tenía que decirle a Amara que iban a intentar conseguir la beca. Independientemente de lo que Richard pensara al respecto, esa noche encontró a Amara en su habitación haciendo los deberes. «Cariño, necesito hablarte del concurso», dijo Margaret, sentada en la cama. Amara levantó la vista esperanzada. ¿Has resuelto el asunto del dinero? Estoy trabajando en ello, dijo Margaret. Pero necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, tendremos que ocultárselo a Richard. No lo aprobaría. Porque no cree que sea lo suficientemente buena, dijo Amara con tristeza. Porque no entiende lo buena que eres, corrigió Margaret. Pero yo sí. A la mañana siguiente, Margaret fue a la joyería con el anillo de compromiso de su primer marido. Le temblaban las manos al entregárselo al tasador. Este anillo representaba tantos recuerdos. La nerviosa propuesta de matrimonio de David, su pequeña boda, los sueños que habían compartido antes de que su vida se truncara. 4500 es mi última oferta, dijo el joyero después de examinar el diamante con atención. Margaret respiró hondo. Me lo llevo. Salir de la tienda con el dinero fue como cerrar un capítulo en su vida, pero sabía que David lo habría aprobado. Siempre había puesto a la familia primero, y Amara era familia. Todavía necesitaba $500 más para la entrada. Esa tarde, mientras Richard estaba en el trabajo, recorrió la casa buscando cosas que pudiera vender. Encontró unos perfumes caros que Richard le había comprado y que nunca usaba, un bolso de diseñador que solo había usado una vez y algunos libros de su época de enfermera que podrían tener valor. Los perfumes le costaron $200 en una tienda de consignación. El bolso le consiguió otros 150. Los libros de texto fueron más difíciles de vender, pero finalmente encontró a un estudiante de medicina que los compró por 100. Todavía le faltaban $50. Margaret revisó su joyero de nuevo y encontró un brazalete de oro que le había dejado su abuela. No valía mucho, pero el anticuario le dio $75 por él. Finalmente, tuvo suficiente. Esa noche, llamó a la señora Chun. Queremos presentarnos al concurso, dijo en voz baja, asegurándose de que Richard seguía en su oficina. Maravilloso, dijo la señora Chun. Pero tenemos que empezar de inmediato. ¿Puede Amara venir mañana para una evaluación? Necesito elegir la pieza adecuada para que la interprete. ¿Qué tipo de pieza? Preguntó Margaret. Algo que demuestre sus habilidades técnicas y su profundidad emocional. El concurso permite a cada intérprete hasta 15 minutos. Debemos elegir con cuidado. Al día siguiente, Margaret recogió a Amara del colegio temprano, diciendo en la oficina que tenía una cita con el médico. Odiaba mentir, pero no había otra opción. En la tienda de música, la señora Chun había preparado varias piezas para que Amara las probara. Necesitamos algo impresionante, pero no demasiado difícil,
explicó. Solo llevas 3 meses tocando. Tenemos que ser realistas sobre lo que puedes dominar en 6 semanas. Amara probó cada pieza, leyéndolas a primera vista con asombrosa destreza. Pero cuando llegó a la cuarta pieza, sucedió algo mágico. Era un ritmo lento y emotivo, con armonías complejas que parecían fluir de sus dedos con naturalidad. Eso es, dijo la señora Chun en voz baja. Esa es tu pieza. Es muy triste, dijo Amara, sin dejar de tocar. Me hace pensar en extrañar a alguien. La música debería hacerte sentir algo, explicó la señora Chan. Los jueces buscarán habilidad técnica, sí, pero también conexión emocional. Esta pieza te permitirá demostrar ambas cosas. A partir de ese día, la vida de Amara se centró en la preparación. La señora Chun se encargó de que tuviera clases todos los días después de la escuela. Margaret tuvo que crear una intrincada red de mentiras sobre a dónde iban. Amara está dando clases particulares a unos estudiantes más jóvenes, le dijo a Richard cuando él le preguntó por sus ausencias diarias. Bien, dijo Richard con aprobación. Debería aprender el valor del trabajo duro. Si tan solo supiera cuánto se esforzaba Amara. Las clases diarias eran intensas. La señora Chun la impulsaba a perfeccionar cada nota, cada frase, cada momento emotivo de la pieza. Trabajaron la posición de las manos, la respiración, la presencia escénica y cómo recuperarse de los errores. En una competición, todo puede pasar, advirtió la señora Chun. Una tecla puede atascarse. Se puede olvidar un pasaje. Alguien puede toser en el momento equivocado. Hay que estar preparada para todo. Amara lo absorbió todo con una determinación que asombró tanto a Margaret como a la señora Chun. Practicó la pieza una y otra vez, hasta que pudo tocarlo a la perfección, incluso distraída. Se esforzó por memorizarlo, tan completamente que sus dedos podían tocarlo. Mientras su mente se concentraba en las emociones, lo más difícil era no tener un piano en casa. Amara tenía que practicar todo en la tienda de música, lo que significaba ausencias cada vez más largas. De la casa de Richard. ¿A dónde se van ustedes dos cada tarde?, preguntó Richard. Una noche durante la cena. El corazón de Margaret se aceleró, pero mantuvo la voz tranquila. Solo recados y actividades. Ya sabes lo ocupadas que mantienen los adolescentes a sus madres. ¿Qué tipo de actividades?, insistió Richard. Cosas del colegio, sobre todo, dijo Margaret vagamente. Grupos de estudio, trabajo voluntario, cosas normales de adolescentes. Richard pareció satisfecho con esta respuesta, pero Margaret notó que prestaba más atención a sus idas y venidas. 2 semanas después de la preparación intensiva, la señora Chun sugirió alquilar un piano para practicar en casa. Amara necesita más práctica. Tiempo, explicó. 2 horas al día no son suficientes para este nivel de competencia. No podemos tener un piano en casa de Richard, dijo Margaret de inmediato. Haría demasiadas preguntas. La señora Chun pensó un momento. ¿Qué tal un piano digital con auriculares? Algo pequeño que pudiera ocultarse cuando no se usara. Margaret lo consideró. Un piano digital sería mucho más pequeño que un piano normal. Y con auriculares, Richard no lo oiría. ¿Pero dónde podrían esconderlo? En el sótano, sugirió Amara. El señor Sterling nunca baja allí. Es solo un almacén. Alquilaron un piano digital y lo enviaron mientras Richard estaba en el trabajo. Margaret y Amara tuvieron dificultades para bajarlo al sótano, colocándolo en un rincón detrás de unos muebles viejos. Desde entonces, Amara bajaba a escondidas al sótano todas las noches después de que Richard se durmiera. Se ponía los auriculares y practicaba durante horas, moviendo los dedos silenciosamente sobre las teclas mientras una hermosa música sonaba en sus oídos. Margaret solía encontrarla dormida al piano por las mañanas, con la cabeza apoyada en el atril. La dedicación era a la vez inspiradora y desgarradora. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, preguntó Margaret una mañana,
encontrando a Amara particularmente cansada después de una larga sesión de práctica. «Mamá, esta es la primera vez en mi vida que soy realmente buena en algo», dijo Amara con seriedad. «Es decir, realmente buena. Lo suficientemente buena como para que la gente lo note. Lo suficientemente buena como para que realmente importe», comprendió Margaret. Amara se había pasado la vida siendo ignorada, descartada o vista como una carga. Por primera vez, tenía algo completamente suyo, algo que la hacía especial 3 semanas antes de la competencia. La señora Chun organizó una actuación para Amara ante un público reducido en la tienda de música. «Se necesita experiencia tocando para la gente», explicó. «Es muy diferente a practicar sola». El público estaba formado por solo unos pocos profesores de música y algunos estudiantes avanzados, pero Amara estaba nerviosa. Le temblaban las manos al sentarse al piano. «Recuerda», susurró la señora Chen. «La música ya está dentro de ti. Solo déjala salir». Amara respiró hondo y comenzó a tocar. Durante los primeros compases, Margaret notó su tensión. Pero a medida que la música se apoderaba de ella, Amara se relajó con la pieza. Todo su cuerpo se movía con la melodía. Su rostro reflejaba cada emoción que la música contenía. Cuando terminó, hubo un silencio absoluto por un momento. Entonces, el pequeño público estalló en aplausos. «Eso fue extraordinario», dijo una de las otras maestras. «¿Cuánto tiempo lleva tocando?» «4 meses», dijo la señora Chun con orgullo. «4 meses». La maestra pareció sorprendida. «Es imposible». Pero Margaret sabía que no era imposible. Había visto a Amara transformarse de una niña tranquila y cuidadosa en alguien segura y apasionada. La música había despertado algo en su hija que había estado esperando salir una semana antes de la competencia. Casi ocurre un desastre. Richard llegó temprano del trabajo y notó que el auto no estaba en el garaje. «¿Dónde están Margaret y la niña?», le preguntó a la criada. «Salieron esta tarde», respondió la criada. «No dijeron a dónde». Cuando Margaret y Amara regresaron de su clase, Richard las esperaba en la sala. «¿Dónde estaban?», preguntó. La mente de Margaret daba vueltas. Se suponía que debían estar en un grupo de estudio, pero llegaron 3 horas tarde. «Y la sesión se alargaba», dijo, «todas las semanas. ¿Qué clase de grupo de estudio dura hasta las 8 de la noche?» «Estaban trabajando en un proyecto importante», dijo Omar rápidamente. «Para la clase de historia sobre el movimiento por los derechos civiles». Richard las miró con recelo, pero pareció aceptar la explicación. «Bueno, en el futuro, llamen si van a llegar tarde». Estaba empezando a preocuparme. Esa noche, Margaret se dio cuenta de lo cerca que habían estado de ser descubiertas. Richard sospechaba cada vez más y se les estaban acabando las excusas creíbles. «Quizás deberíamos decírselo», sugirió Amara cuando hablaron en su habitación más tarde. «Quizás si viera lo buena que soy». «Todavía no», dijo Margaret con firmeza. «Primero, superemos la competencia. Si ganas, le será más difícil descartar tu talento». 3 días antes de la competencia, la señora Chun les dio un último consejo. «Pase lo que pase en el escenario, deberían estar orgullosos», les dijo. «Amara, has trabajado más duro que cualquier otro estudiante al que haya enseñado. Has logrado algo extraordinario, pero ¿y si me equivoco?», preguntó Amara. «¿Y si se me olvida la música o me tiemblan demasiado las manos? Entonces te recuperarás y seguirás tocando». La señora Chun simplemente dijo, «La perfección no es lo que hace una gran actuación. El corazón es lo que hace una gran actuación, y tú tienes más corazón que nadie en esa competencia». Margaret miró a su hija, con una confianza nunca antes vista, lista para competir con estudiantes que habían tocado el piano toda su vida. Ganar o perder, la competencia ya había cambiado la vida de Amara. Ahora solo tenían que guardar el secreto 3 días más. La mañana de la competencia,
Margaret se despertó antes de que sonara el despertador. Tenía un nudo en la garganta y solo podía imaginar cómo se sentiría Amara. Se escabulló por el pasillo para ver cómo estaba su hija y encontró la cama de Amara vacía. Siguiendo el sonido de una música muy suave, Margaret bajó al sótano. Allí estaba Amara todavía en pijama, tocando su pieza de la competencia con los auriculares puestos. Tenía los ojos cerrados y se balanceaba suavemente al ritmo de la música. Margaret esperó a que Amara terminara la pieza antes de tocarle el hombro. Amara dio un salto y se quitó los auriculares. «Mamá, me asustaste. ¿Qué hora es?» 6:30, dijo Margaret, sentada a su lado en el banco del piano. «¿Cuánto tiempo llevas despierta?» «No podía dormir», admitió Amara. No dejaba de repasar la pieza mentalmente, así que pensé que mejor bajaba y practicaba de verdad. Margaret estudió el rostro de su hija. Amara parecía nerviosa pero decidida. «¿Cómo te sientes?» «Aterrada», dijo Amara con sinceridad, pero también emocionada. «Es raro». «Para nada», dijo Margaret, rodeándola con un brazo. «Significa que te importa, y eso es bueno». La competición se celebraba en el Riverside Concert Hall, el recinto más prestigioso de la ciudad. Margaret había pasado por allí muchas veces, pero nunca imaginó que tendría una razón para entrar. El problema era explicarle su ausencia a Richard. Margaret le había dicho que llevaría a Amara a comprar materiales de preparación para la universidad, que la competición duraría casi todo el día. «Volveré para la cena», había prometido Margaret, con la esperanza de que fuera cierto. A las después del desayuno, Richard leía el periódico como siempre. «No olvides que esta noche tenemos la fiesta de los Morrison», dijo sin levantar la vista. «Te quiero allí a las 7:00». A Margaret se le encogió el corazón. Se había olvidado por completo de la fiesta. «Por supuesto», dijo, intentando mantener la voz firme. «Volveremos con tiempo de sobra», pero no tenía ni idea de cuánto duraría la competición. Había 12 concursantes, y cada una tenía 15 minutos para actuar. Además, habría descansos y tiempo para que los jueces deliberaran. Después de que Richard se fuera a trabajar, Margaret y Amara se prepararon con esmero. La señora Chun les había ayudado a elegir el atuendo de Amara, un sencillo vestido negro que parecía elegante pero no demasiado sofisticado. Margaret lo había comprado en una tienda de descuento, pero con la gracia natural de Amara, parecía caro. «Te ves hermosa», dijo Margaret mientras Amara se paraba frente al espejo. «Parezco asustada», respondió Amara. Pero estaba sonriendo. Llegaron a la sala de conciertos 2 horas antes del ensayo programado de Amara. El edificio era aún más impresionante por dentro que por fuera. El vestíbulo tenía suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. Música clásica sonaba suavemente por altavoces ocultos. Otros concursantes ya estaban allí con sus familias. Margaret notó de inmediato que la mayoría de las demás familias parecían adineradas. Los padres vestían ropa de diseñador y hablaban con voz segura de los logros musicales de sus hijos. «Sara toca desde los 4 años». Una madre decía en voz alta, «Ya ha actuado con la Sinfónica Juvenil 3 veces». «Bueno, Michael acaba de regresar de un programa de verano en Viena». Otro padre presumía. Su profesor dijo que tenía potencial profesional. Margaret se sintió fuera de lugar con su vestido sencillo y sus zapatos de tienda de descuento. Pero entonces miró a Amara, que escuchaba a los demás concursantes con interés, no con intimidación. «Son todos muy buenos», le susurró Amara a Margaret. «Tú también», le susurró Margaret con firmeza. La señora Chan llegó y los saludó con cariño. Miró a las otras familias y pareció comprender el nerviosismo de Margaret. «El talento nace del corazón, no del bolsillo», le dijo en voz baja. «No dejes que su ropa elegante te intimide». Las salas de práctica eran pequeños espacios insonorizados con pianos verticales.
Amara tenía 30 minutos para calentar y repasar su pieza por última vez. Tócala como anoche, le aconsejó la señora Chun. No intente ser perfecta. Intenta contar la historia. Mientras Amara practicaba, Gareth recorrió el vestíbulo de la sala de conciertos. Cogió un programa y vio la lista de jueces. Todos eran músicos consagrados, profesores de conservatorios, exintérpretes profesionales, críticos musicales de importantes periódicos, que consultaban sus impresionantes biografías. Margaret sintió una duda momentánea. ¿Qué hacía allí? Amara solo llevaba tocando 4 meses. Estos jueces los descubrirían a la perfección. Pero entonces oyó la música de Amara flotando desde la sala de ensayo, incluso a través de las paredes insonorizadas. La melodía era cautivadoramente hermosa, llena de una emoción que parecía imposible en alguien tan joven. Otras personas en el vestíbulo interrumpieron sus conversaciones para escuchar. Algunos se acercaron a la puerta de la sala de ensayo, atraídos por la música. ¿Quién toca?, oyó Margaret que preguntaban. No lo sé, fue la respuesta, pero son extraordinarios. Margaret sintió una oleada de orgullo y confianza. Amara pertenecía allí, sin importar cuánto tiempo llevara tocando o de dónde viniera. Cuando terminó el ensayo, entraron en la sala principal de conciertos. Margaret se quedó sin aliento al verla. El techo estaba pintado con ángeles y nubes. El escenario era enorme, con un magnífico piano de cola en el centro. Semillas de terciopelo rojo se extendían en filas que parecían interminables. Es como un palacio, susurró Amara con los ojos abiertos. Los concursantes sacaron números para determinar el orden de actuación. A Amara le tocó el número 8, lo que significaba que actuaría a mitad de la competición. Bien, dijo la señora Chun. No demasiado pronto, cuando los jueces aún se están adaptando. No demasiado tarde, cuando se están cansando. El primer concursante era un niño de 12 años que tocaba desde los 3. Interpretó una pieza técnicamente difícil con una destreza impresionante, pero a los oídos de Margaret, sonó mecánica. No había emoción en su interpretación. La segunda concursante fue mejor. Una niña de 15 años que tocó con destreza y sentimiento. Margaret sintió que su confianza flaqueaba de nuevo. ¿Cómo podría Amara competir con este nivel de talento? Pero a medida que más concursantes actuaban, Margaret empezó a notar algo. Todas eran técnicamente excelentes, pero muchas parecían tocar para impresionar en lugar de para comunicar. Sus piezas eran complejas pero frías. Cuando la concursante número 7 terminó, Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. Amara era la siguiente. Recuerda, susurró la señora Chun mientras Amara se ponía de pie. La música ya está dentro de ti. Simplemente déjala salir. Margaret vio a su hija subir a ese enorme escenario, luciendo diminuta junto al piano de cola. Pero cuando Amara se sentó y ajustó el banco, algo cambió en su postura. Se concentró y se tranquilizó. El público se quedó en silencio. Margaret contuvo la respiración y entonces Amara empezó a tocar. Las primeras notas de la tienda de Nocturne llenaron la sala de conciertos de pura belleza. Pero esta no era la misma pieza que Margaret había escuchado a Amara practicar cientos de veces. Era algo más profundo, más personal. Todo el cuerpo de Amara se movía con la música. Su rostro reflejaba cada emoción. Tristeza, esperanza, anhelo, paz. No solo tocaba las notas. Las vivía. Margaret miró al público y vio a la gente inclinada hacia adelante en sus asientos. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Los jueces, que habían estado tomando notas durante otras actuaciones, habían dejado de escribir y simplemente escuchaban. La pieza alcanzó su clímax emocional, y la interpretación de Amara se volvió más apasionada, más urgente. Luego se asentó en un final suave, suave y apacible como una canción de cuna. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un silencio absoluto durante un largo instante. Entonces,
El público estalló en aplausos que parecieron estremecer el edificio. La gente se puso de pie, aplaudiendo y vitoreando. Amara se sentó al piano un momento, con aspecto atónito. Luego se levantó e hizo una elegante reverencia antes de abandonar el escenario. Margaret lloraba a mares, sin importarle quién la viera. La señora Chun también lloraba. Esa fue una actuación de nivel profesional, dijo la señora Chun entre lágrimas. Nunca había oído algo así de alguien tan joven. Cuando Amara llegó hasta ellos entre el público, rebosaba de emoción y alivio. ¿Qué tal lo hice?, le susurró a Margaret. Estuviste perfecta, le susurró Margaret, abrazándola con fuerza. Pero mientras Margaret celebraba la increíble actuación de su hija, miraba el reloj. Ya eran las 5 y aún les quedaban 4 concursantes. Los jueces necesitarían tiempo para deliberar. La fiesta de Richard empezaba a las 7. Margaret se dio cuenta, con creciente pánico, de que quizá no llegaran a casa a tiempo, y si no, Richard le haría preguntas que no podría responder. Los demás concursantes lo hicieron bien, pero ninguno creó la magia de Amara. Margaret lo notaba en las caras de los jueces. Seguían pensando en la actuación de Amara. Finalmente, a las 6:30, los jueces se retiraron a deliberar. Margaret miró su teléfono y vio 3 llamadas perdidas de Richard. «Tenemos que irnos», le susurró a la señora Chun. «¿Puedes? Llámenos con los resultados». «La ceremonia de premiación es en 15 minutos», protestó la señora Chun. «Puede que gane». «Lo sé, pero no podemos quedarnos», dijo Margaret desesperada. «Te lo explico luego». Estaban recogiendo sus cosas para irse cuando un funcionario se les acercó. «Disculpen, ¿son ustedes familia de Amara Harrison?» «Sí», dijo Margaret nerviosa. «Los jueces quieren hablar con ustedes en privado antes de que se anuncien los resultados. ¿Podrían seguirme, por favor?» El funcionario condujo a Margaret, Amara y la señora Chun a una pequeña habitación detrás del escenario. El teléfono de Margaret volvió a vibrar. Otra llamada de Richard. Le temblaban las manos al rechazar la llamada. «De verdad que no podemos quedarnos mucho tiempo», le dijo Margaret al funcionario. «Esto solo tomará un momento», le aseguró el hombre. 3 jueces entraron en la sala. Margaret los reconoció por sus fotos en el programa. La doctora Elizabeth Harwell del Conservatorio de Manhattan, el profesor James Lowe de Berkeley y María Santos, una famosa pianista de concierto. La señorita Harrison, la doctora. Harwell comenzó a mirar a Amara con ojos amables pero serios. «Necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su actuación». Margaret sintió que el pánico le subía al pecho. ¿Se habían dado cuenta de que Amara solo llevaba tocando 4 meses? ¿La iban a descalificar? «¿Cuánto tiempo lleva estudiando piano?», preguntó el profesor Lew. Amara miró a Margaret con nerviosismo y luego volvió a mirar a los jueces. «4 meses», dijo en voz baja. Los 3 jueces intercambiaron miradas. «4 meses», repitió la doctora. «Harwell, ¿está segura?» «Sí, señora», dijo Amara. «Mi madre empezó a llevarme con la señora Chun en septiembre. Y antes de eso, ¿no tenía ninguna formación musical?», preguntó María Santos. «No, señora. Toqué un piano una vez en la escuela, pero eso es todo». El profesor Lew se inclinó hacia adelante. «Señorita Harrison, lo que acaba de realizar requiere años de desarrollo técnico y madurez emocional. Nos está diciendo que aprendió esa paz en 4 meses». «Sí, señor», dijo Amara, bajando la voz. «Hice algo mal». El doctor Harwell sonrió suavemente. «Querida, no hiciste nada malo. Lo que hiciste fue extraordinario. En 30 años juzgando concursos, nunca me había encontrado con un talento tan puro como el tuyo». Margaret sintió un gran alivio. No estaban en problemas. Ya habíamos tomado una decisión. María Santos dijo:
Pero queríamos conocerte personalmente porque lo que presenciamos esta noche fue realmente extraordinario. El teléfono de Margaret volvió a sonar. Esta vez tuvo que contestar. Lo siento, les dijo a los jueces. Necesito atender esta llamada. Salió al pasillo. Richard, lo siento mucho. Nos retrasamos con el ... ¿Dónde estás, Margaret? La voz de Richard sonaba fría y llena de ira. La fiesta de los Morrison empezó hace una hora. Te he estado llamando todo el día. Lo sé. Lo siento. Vamos de camino a casa después de hacer compras. ¿Qué tienda abre hasta las 7 el sábado? La mente de Margaret se quedó en blanco. No podía pensar en una mentira creíble. Vamos a... Llegaré pronto a casa, dijo débilmente. Necesitamos hablar cuando llegues, dijo Richard, y colgó. Dot. Margaret regresó a la sala donde los jueces seguían hablando con Amara. Señora Harrison, dijo el doctor Harwell al entrar Margaret, su hija tiene un don que quizás se presenta solo una vez en una generación. Con la formación adecuada, podría tener una carrera extraordinaria. Entendemos que ha estado estudiando con la señora Chun, añadió el profesor Lew, pero necesita acceso a instrucción avanzada, clases magistrales, oportunidades de actuación. La beca Juilliard le proporcionaría todo eso, dijo María Santos con tono significativo. Margaret miró sus rostros expectantes y se dio cuenta de que le estaban diciendo que Amara había ganado. Su hija, en realidad, había ganado el concurso y la beca completa para la beca Juilliard. Estás diciendo ... comenzó Margaret. Felicidades, señorita Harrison, le dijo el doctor Harwell a Amara con una cálida sonrisa. Usted es la becaria de la Fundación Nacional de Jóvenes Artistas de este año. El rostro de Amaro se quedó completamente en blanco por la sorpresa. Entonces, las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «Gané», susurró. «De verdad que gané». «No solo ganaste», dijo el profesor Lew. «Ganaste por unanimidad. Los 3 jueces estuvieron de acuerdo inmediatamente después de tu actuación». La señora Chun lloraba y abrazaba a Amara. Margaret se sentía como en un sueño. Su hija, la chica callada que había sido ignorada y pasada por alto toda su vida, acababa de ganar una de las becas de música más prestigiosas del país. Sin embargo, continuó el doctor Harwell, necesitamos discutir los próximos pasos de inmediato. La beca incluye la admisión al programa preescolar de Juilliard, que comienza en 2 semanas. 2 semanas, dijo Margaret, sorprendida. Sé que es con poca antelación, dijo María Santos, pero dada la edad y el talento excepcional de la señorita Harrison, no queremos perder el tiempo. Necesita mudarse a Nueva York y comenzar estudios intensivos de inmediato. La mente de Margaret daba vueltas. Nueva York en 2 semanas. ¿Cómo podría explicarle esto a Richard? Señora Harrison, dijo el profesor Lew con dulzura. Pareces preocupada. ¿Hay algún problema con la cronología? Margaret miró a Amara, que seguía llorando de alegría y conmoción. ¿Cómo pudiste? Le explicó que su esposo ni siquiera sabía que Amara había estado tomando clases de piano, y mucho menos que competía por becas. Es complicado, dijo Margaret finalmente. Mi esposo no sabe nada de esto. No aprueba que Amara tome clases de música. Los 3 jueces quedaron atónitos. ¿No sabe que su hijastra acaba de ganar una beca completa para Juilliard?, preguntó el doctor Harwell. No cree que deba dedicarse a la música en absoluto, admitió Margaret, avergonzada. Señora Harrison, dijo María Santos con seriedad, esta beca vale más de $200,000. Más importante aún, su hija tiene el potencial de convertirse en una música profesional al más alto nivel. Esto no es un pasatiempo ni una etapa. Es su vocación. Lo sé, dijo Margaret con lágrimas en los ojos. Sé lo talentosa que es, pero mi esposo se quedó en silencio, sin saber cómo explicar la actitud de Richard. ¿Puedo preguntar?
preguntó el profesor Leu con cuidado. ¿Por qué es necesaria la aprobación de su esposo? Estamos hablando del futuro de su hija. Margaret se dio cuenta de cómo le sonaba a estas personas talentosas. Aquí estaba su hija, a quien se le ofrecía la oportunidad de su vida, y estaba preocupada por la reacción de su esposo. Usted. No entiendo, dijo débilmente. Es complicado. Punto. Comillas dobles. La señora Chun habló. Margaret ha estado pagando clases en secreto. Su esposo no ha apoyado el desarrollo musical de Amara. Los jueces intercambiaron miradas preocupadas. El doctor Harwell se inclinó hacia adelante. Señora Harrison, no conozco su situación familiar, pero sí sé que el talento de sus hijas no se puede desperdiciar. Si hay obstáculos para que acepte la beca, necesitamos saberlos ahora para poder ayudarla. El teléfono de Margaret volvió a sonar. El nombre de Richard apareció en la pantalla. Tengo que irme, dijo Margaret desesperada. Ya estamos en problemas por llegar tarde. Esperen, dijo el doctor Harwell. Tenemos que organizar los detalles de la beca. Hay que firmar formularios y hacer arreglos. ¿Podemos hacerlo el lunes?, preguntó Margaret. Le prometo que queremos la beca. Solo necesito tiempo para pensar cómo manejar esto en casa. Los jueces parecían preocupados, pero accedieron. Le dieron a Margaret su información de contacto y le hizo prometer que llamaría el lunes a primera hora de la mañana. Mientras conducían a casa, Amara guardó silencio a pesar de su increíble logro. Mamá, dijo finalmente, ¿y si el señor Sterling no me deja aceptar la beca? Margaret agarró el volante con más fuerza. Eso no va a pasar, dijo con firmeza. Encontraremos la manera. Pero incluso mientras lo decía, Margaret no estaba segura de cómo. Conocía a Richard lo suficiente como para saber que no le haría gracia que lo engañaran. Y sabía que no vería la beca de Amara como una oportunidad increíble. Llegaron a la entrada a las 8:30. El coche de Richard estaba allí, lo que significaba que había vuelto temprano de la fiesta. No era buena señal. Mientras se dirigían a la puerta principal, Margaret vio a Richard de pie en la ventana de la sala observándolos. Su expresión no era acogedora. Recuerda, le susurró Margaret a Amara. Pase lo que pase, hoy ganaste. Te ganaste esa beca y nadie te la puede quitar. Amara asintió con valentía, pero Margaret notó que estaba asustada. Abrieron la puerta principal y encontraron a Richard esperando en el vestíbulo, con los brazos cruzados y el rostro ensombrecido por la ira. Así que dijo con frialdad, ¿te gustaría explicar dónde has estado realmente hoy? Porque llamé a todas las tiendas importantes de la ciudad y ninguna tenía constancia de tu presencia. Margaret sintió que sus mentiras, cuidadosamente construidas, se desmoronaban a su alrededor. Detrás de Richard, vio sus maletas junto a la puerta. Se le paró el corazón. Richard, puedo explicarlo. Punto. Seguro que puedes, dijo con sarcasmo. Pero primero, creo que deberías saber que he reservado los vuelos de regreso a tu antiguo apartamento. Puedes recoger tus mentiras y tus secretos y largarte de mi casa. Amara emitió un leve sonido de angustia. Margaret sintió que el mundo le daba vueltas. ¿Nos estás echando?, susurró. Estoy echando a una mentirosa y a su obra benéfica, dijo Richard con crueldad. No me dejaré engañar en mi propia casa. Y en ese momento, Margaret se dio cuenta de que Richard acababa de facilitarle la decisión. No tenían que pensar en cómo contarle sobre la beca. Eran libres de aceptarla. Margaret miró las maletas junto a la puerta, luego la cara de enfado de Richard, luego a Amara, que intentaba no llorar. De repente, en lugar de sentirse derrotada, Margaret sintió algo que no había sentido en meses. Alivio. ¿Sabes qué, Richard?, dijo Margaret, con la voz cada vez más fuerte. Tienes razón. Deberíamos irnos. Richard pareció sorprendido. Claramente esperaba que ella suplicara y se disculpara.
Pero antes de irnos, continuó Margaret, creo que deberías saber lo que estás tirando. Se giró hacia Amara, que estaba de pie, pequeña y asustada, junto a la puerta. Dile, cariño, cuéntale lo que pasó hoy. Amara parecía confundida. Mamá, no creo que. Díselo, dijo Margaret con firmeza. No tienes nada de qué avergonzarte. Amara respiró hondo y miró a Richard. Gané un concurso hoy, dijo en voz baja. Un concurso de piano. El rostro de Richard mostraba su confusión y enfado. ¿De qué estás hablando? ¿No tocas el piano? Sí, sí, dijo Amara, con la voz cada vez más fuerte. Llevo 4 meses tomando clases y hoy gané la beca de la Fundación Nacional de Jóvenes Artistas para Juilliard. Richard la miró como si hablara en otro idioma. Es imposible. Te lo estás inventando. Margaret sacó su teléfono y le enseñó las fotos que había tomado en la sala de conciertos. Mira esto, Richard. Mira a tu hijastra en ese escenario. Richard miró las fotos. Su expresión pasó de la ira a la confusión y luego a la incredulidad. Esto es una broma. No es una broma, dijo Margaret. Mientras estabas ocupado diciéndole a Amara que no era lo suficientemente buena para nada, se estaba volviendo extraordinaria en algo que ni siquiera le diste la oportunidad de hacer. Inténtalo. Aunque sea cierto, dijo Richard, pero su voz sonaba menos segura. Eso no excusa la mentira ni el engaño. Tienes razón, dijo Margaret. No debería haber tenido que mentir. Debería haberle podido decir a mi esposo que mi hija tenía talento y necesitaba apoyo. Pero dejaste claro que no era posible. Amara intervino, con voz tranquila pero firme. Señor Sterling, sé que no me tiene en alta estima. Sé que piensa que no pertenezco a su mundo, pero hoy 3 músicos famosos me han dicho que tengo un don. Dijeron que podría tener una verdadera carrera musical. Richard la miró como si la viera por primera vez. La expresión de enojo y desdén se desvanecía, reemplazada por algo que podría haber sido incertidumbre. ¿Cuánto costó este concurso?, preguntó finalmente. $5,000 de inscripción, dijo Margaret, que pagué vendiendo mi anillo de compromiso de mi primer matrimonio. El rostro de Richard palideció. Vendiste el anillo de David. Porque no apoyaste sus sueños. Margaret dijo, porque la llamaste un caso de caridad y dijiste que debía saber cuál era su lugar. Por primera vez desde que lo conocían, Richard parecía genuinamente incómodo. Se dejó caer pesadamente en su silla, mirando las fotos del teléfono de Margaret. No lo entiendo, dijo lentamente. ¿Cómo puede ser tan buena después de solo 4 meses? Porque tiene talento, dijo Margaret simplemente. Porque tiene un talento que va más allá del dinero, los antecedentes o las conexiones sociales. Porque ella es extraordinaria, y tú tenías demasiados prejuicios para verla. Richard guardó silencio un buen rato, mirando alternativamente las fotos y a Amara. Finalmente, habló. ¿Qué incluye exactamente esta beca? Matrícula completa para Juilliard, dijo Omar. Alojamiento y comida en Nueva York, clases particulares con maestros. Todo lo que necesito para convertirme en músico profesional. ¿Cuándo empezarías? En 2 semanas, dijo Margaret. Tendríamos que mudarnos a Nueva York inmediatamente. Richard se levantó y caminó hacia la ventana, de espaldas a ellas. Margaret y Amara esperaron, sin saber qué estaba pensando. Cuando se giró, su rostro se veía diferente. La arrogancia y la frialdad habían desaparecido, reemplazadas por algo que podría haber sido vergüenza. Les debo una disculpa a ambos, dijo en voz baja. Especialmente a ti, Amara. Amara pareció sorprendida. Nunca había oído a Richard disculparse por nada. Hice suposiciones sobre ti basándome en tus antecedentes, continuó Richard. Decidí que no eras capaz de grandes cosas sin. Nunca te había dado la oportunidad de demostrar lo contrario.
Se acercó a donde estaba Amara y la miró con seriedad. Me equivoqué y lo siento. Amara no sabía qué decir. Había pasado meses sintiéndose indeseada y rechazada. Y ahora este hombre se disculpaba con ella. ¿Significa esto que no nos echarás?, preguntó Margaret con cuidado. El rostro de Richard mostró su vergüenza. Margaret, no merezco que te quedes. Por cómo las he tratado a ambas, no estoy segura de poder compensarlo. Podrías intentarlo, dijo Margaret en voz baja. Richard asintió lentamente. Si estás dispuesta a darme una oportunidad, me gustaría intentar ser el esposo y el padrastro que ambas merecen. Se volvió hacia Amara. Y me gustaría apoyar tu educación musical si me lo permites. Amara miró a Margaret, quien asintió alentadoramente. De acuerdo, dijo Amara en voz baja. Me gustaría. A la mañana siguiente, Richard la sorprendió a ambas al pedirle a Amara que tocara. Ella lo condujo al sótano donde estaba escondido el piano digital. ¿Has estado practicando aquí abajo?, preguntó Richard, mirando el polvoriento almacén. No quería molestar a nadie, dijo Amara. El rostro de Richard mostró su arrepentimiento. Nunca debiste haber tenido que ocultar tu talento. Amara se sentó al piano y tocó la pieza con la que ganó el concurso. Richard se quedó escuchando, con el rostro lleno de asombro y creciente respeto. Cuando terminó, Richard guardó silencio un largo rato. Eso fue hermoso, dijo finalmente. No tenía ni idea de que tuvieras tanto talento. La mayoría de la gente no lo sabe, dijo Amara simplemente. La gente no suele esperar mucho. De niños como yo. ¿Niños como tú?, preguntó Richard. Niños de acogida, niños negros, niños sin dinero ni conexiones. Richard parecía incómodo. Soy culpable de ese tipo de pensamiento, admitió. Crecí creyendo que el éxito venía de la familia o la escuela adecuadas. Nunca consideré que el talento pudiera venir de cualquier parte. Durante las 2 semanas siguientes, Richard se dedicó por completo a apoyar la transición de Amara a Juilliard. Contrató a una empresa de mudanzas para que los ayudara a mudarse a Nueva York. Investigó las mejores salas de práctica y profesores de piano. Incluso le compró a Amara un hermoso vestido nuevo para su primera actuación en la escuela. No tienes que hacer todo esto, le dijo Margaret una noche mientras buscaba accesorios de piano en línea. Sí, tengo que hacerlo, dijo Richard con firmeza. Tengo años de negligencia que compensar. El día antes de irse a Nueva York, Richard los reunió en la sala para conversar. Quiero que ambos sepan algo, dijo con seriedad. Amara, me has enseñado que el talento y el valor no tienen nada que ver con el origen de alguien. Me has demostrado que estaba dejando que los prejuicios me cegaran ante lo que tenía delante. Hizo una pausa, reflexionando. Margaret, me has mostrado cómo es el verdadero amor. La forma en que luchaste por los sueños de Amara, incluso cuando te costó todo, esa es la clase de madre y esposa que debería haber apoyado desde siempre. Ahora somos familia, dijo Margaret. Familia de verdad. Eso significa que apoyamos los sueños del otro. Todos nuestros sueños, asintió Richard, mirando a Amara. Y estoy deseando ver a dónde te lleva tu música. 6 meses después, Margaret y Richard estaban sentados entre el público del Lincoln Center, viendo a Amara actuar con la orquesta juvenil Juilliard. Estaba tocando un solo, sus dedos bailando sobre las teclas con confianza y alegría. Es increíble, le susurró Richard a Margaret. Casi no puedo creer que haya intentado interponerme en esto. Lo importante es que aprendiste, le susurró Margaret. Y ahora eres su mayor apoyo. Era cierto. Richard se había entregado por completo a la educación musical de Amara. Asistía a todas las presentaciones, presumía de su talento con cualquiera que lo escuchara, e incluso empezó a tomar clases de piano para comprender mejor su mundo. Después de la presentación, fueron tras bambalinas a felicitar a Amara. Estaba radiante de felicidad, rodeada de sus compañeros y profesores.
¿Cómo te sentiste ahí fuera?, preguntó Margaret, abrazándola. Como si volara, dijo Amara con una enorme sonrisa. Como si estuviera justo donde debía estar. Richard se adelantó con una pequeña caja envuelta. Tengo algo para ti, dijo. Amara la abrió y encontró un hermoso medallón de plata. Dentro había una pequeña foto de los tres juntos como familia. Quería que tuvieras algo que te recordara que eres amado y apoyado, sin importar lo lejos que te lleve tu música, dijo Richard. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas al abrazarlo. Gracias, susurró. Por todo. Gracias, Richard, respondió, por enseñarme lo que realmente importa. Mientras salían juntos del Lincoln Center, Margaret reflexionó sobre cuánto habían cambiado sus vidas. Un año atrás, había estado casada con un hombre que veía a su hija como una carga. Ahora, estaba casada con un hombre que veía a Amara como una bendición y un motivo de orgullo. ¿En qué piensas?, preguntó Richard, al notar su expresión pensativa. En cómo todo salió bien, dijo Margaret. En cómo a veces las cosas que parecen un desastre resultan ser justo lo que necesitábamos. ¿Te refieres a qué te eché esa noche?, preguntó Richard con una sonrisa pícara. O sea, todo. Margaret dijo, el descubrimiento del talento de Amara, tu cambio de actitud, nuestra familia convirtiéndose en una realidad. Omar caminaba entre ellos, luciendo su nuevo medallón y tarareando una melodía que estaba componiendo. Ya no era la niña tranquila y cuidadosa que intentaba no ocupar espacio. Era segura de sí misma, talentosa y querida. ¿Sabes qué es lo mejor, Amara?, dijo de repente. ¿Qué es eso, cariño?, preguntó Margaret. Puedo mostrarles a otros niños que los sueños sí se pueden hacer realidad. Amara dijo, niños como yo que creen que no son lo suficientemente buenos o que no merecen nada bueno.